Ivo, quiero que pienses en la última vez que alguien se resistió a una idea tuya, una propuesta, un cambio, una sugerencia. ¿Cuál fue tu primer instinto? Siendo honesto, probablemente argumentar más fuerte, dar más razones, más datos, más evidencia de por qué tenía razón. ¿Y funcionó? Casi nunca. Generalmente la otra persona se atrincheró más. Es como si mientras más empujaba, más resistencia encontraba. Acabas de describir una de las leyes más consistentes de la naturaleza humana. Cuando empujas, la gente empuja de vuelta. La resistencia no es un obstáculo a vencer con fuerza, es un sistema inmunológico que se activa precisamente porque siente que algo valioso está bajo amenaza. ¿Algo valioso? A veces la resistencia parece completamente irracional. Parece irracional porque no estamos viendo qué protege. Puede ser su sentido de competencia, su autonomía, su identidad, su posición en el grupo. La resistencia siempre protege algo, y cuando entiendes qué es ese algo, tienes la llave para disolverla. Disolverla, no vencerla. Esa es la distinción crucial. Vencer resistencia es ganar una batalla y perder la guerra. La persona puede ceder en el momento, pero te va a sabotear después, o simplemente desconectarse. Disolver resistencia es crear las condiciones para que la persona baje sus defensas voluntariamente. Es el arte de desarmar, y hoy vamos a explorarlo. Suena casi a manipulación. Entiendo por qué lo dices, pero hay una diferencia fundamental. La manipulación busca que el otro haga lo que yo quiero sin importar su bienestar. Desarmar busca crear un espacio donde ambos podamos escucharnos genuinamente. No estás engañando a nadie, estás removiendo los obstáculos para una conversación real. Mencionaste que la resistencia protege algo. ¿Hay patrones? 4 tipos principales. El primero es la resistencia al cambio en sí mismo. No es personal, no es contra ti, es el miedo a lo desconocido. Siempre lo hemos hecho así. No es un argumento, es un escudo contra la incertidumbre. El status quo como zona de confort. Exacto. El segundo tipo es la resistencia al mensajero. La idea puede ser brillante, pero si viene de la persona equivocada, alguien nuevo, alguien de otro departamento, alguien que amenaza jerarquías, será rechazada automáticamente. No están evaluando la idea, están evaluando quién la trae. El clásico, ¿quién se cree que es? El tercero es la resistencia a perder control. Esto es enorme en contextos corporativos. Tu propuesta puede ser objetivamente mejor, pero si implica que alguien pierde territorio, presupuesto o influencia, va a pelear como si le quitaras oxígeno. Y el cuarto, La resistencia a la vulnerabilidad. Aceptar tu idea puede significar admitir que lo que hacían antes estaba mal, que no sabían algo, que necesitan ayuda. Para muchas personas, especialmente en posiciones de liderazgo, eso es insoportable. el ego como barrera. Alan Mulally enfrentó exactamente esto cuando llegó a Ford en 2006. La empresa estaba perdiendo miles de millones, pero en sus reuniones ejecutivas todos reportaban que todo estaba bien. Verde, verde, verde en todos los indicadores. Mientras la empresa se hundía. Exacto. La cultura de Ford había entrenado a los ejecutivos para ocultar problemas porque admitir un problema era admitir debilidad, y admitir debilidad era ponerse en la mira. Mulally podría haber confrontado esto directamente. Están mintiendo, sabemos que hay problemas. ¿Qué crees que hubiera pasado? Se habrían atrincherado más o habrían encontrado mejores formas de ocultar. Precisamente. En cambio, Mulally esperó. Reunión tras reunión, verde, 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 hasta que un día Mark Fields, entonces jefe de operaciones en América, reportó rojo en un proyecto. El lanzamiento del Ford Edge tenía problemas técnicos serios. La sala se congeló. Todos esperaban que Mulally explotara. ¿Y qué hizo? Aplaudió, literalmente aplaudió, y dijo, Mark, esa es una gran visibilidad. ¿Quién puede ayudar a Mark con este problema? No castigó la vulnerabilidad, la celebró. En las siguientes semanas, las reuniones pasaron de todo verde a un arcoíris de problemas reales. Mulally desarmó la resistencia a la vulnerabilidad recompensándola. El caso de Mulally es sobre crear un ambiente seguro. Pero ¿qué pasa cuando enfrentas resistencia activa, hostil? Ahí es donde entra el principio más poderoso.
Validar antes de redirigir. Las personas necesitan sentirse entendidas antes de estar dispuestas a escuchar. Si saltas directo a contraargumentar, activas todas las defensas. ¿Validar significa estar de acuerdo? Número. Validar significa reconocer que desde su perspectiva, su posición tiene sentido. Puedes validar sin estar de acuerdo. Entiendo por qué ves esto así. No es lo mismo que tienes razón. Pero ese reconocimiento baja las defensas de forma dramática. Dame un ejemplo de alto perfil. Jacinda Ardern después del ataque terrorista en Christchurch, 2019. Un supremacista blanco había matado a 50 y una personas en 2 mezquitas. Nueva Zelanda estaba en shock. La comunidad musulmana estaba aterrorizada. Había rabia, miedo, demandas de acción inmediata, críticas de que el gobierno había fallado. Una situación donde cualquier respuesta parecía insuficiente. Exacto. Ardern podría haber respondido con retórica dura, con promesas de venganza, con defensas del gobierno. En cambio, su primera aparición pública fue usando un hijab, abrazando a familias afectadas y diciendo, ellos son nosotros. Validó el dolor antes de hablar de política. No defendió, no explicó, no prometió. No inicialmente, primero validó. Reconoció el dolor, la rabia, el miedo, y algo notable pasó. Incluso sus oponentes políticos más duros bajaron las armas temporalmente. Hasta críticos internacionales que normalmente la atacaban reconocieron la humanidad de su respuesta. Desarmó resistencia con empatía radical. ¿Y después vino la acción? Sí, pero la acción fue recibida de forma completamente diferente porque vino después de la validación. Cuando propuso reformas estrictas a las leyes de armas, algo normalmente polémico, encontró mucha menos resistencia de la esperada, no porque la gente hubiera cambiado de opinión sobre armas, sino porque sentían que el gobierno los había escuchado primero. Contrasta eso con cómo otros líderes manejan crisis. El contraste perfecto es Elon Musk con Twitter. Cuando tomó control, enfrentó resistencia inmediata de empleados preocupados y anunciantes cautelosos. Podría haber validado, entiendo las preocupaciones, hay incertidumbre, vamos a trabajar juntos. En cambio, confrontó directamente. Despidos masivos por email, burlas públicas a empleados que cuestionaban, amenazas a anunciantes que pausaban gastos. Y la resistencia se multiplicó. Exponencialmente. Los empleados que se quedaron estaban desmoralizados. Los anunciantes huyeron en masa, no solo por las políticas, sino por sentirse atacados. Lo que podría haber sido una transición difícil pero manejable, se convirtió en un éxodo y un boicot. Musk ganó el control, pero creó una resistencia que sigue costándole años después. ¿Cómo aplicamos esto en conversaciones concretas? Dame herramientas. La primera es el espejo táctico. Antes de ofrecer tu perspectiva, refleja la posición del otro con precisión. No una caricatura, una representación genuina que ellos reconozcan como justa. ¿Cómo suena eso en la práctica? Si entiendo bien, tu preocupación es que este cambio va a aumentar la carga de trabajo de tu equipo que ya está al límite, y no ves cómo los beneficios a largo plazo justifican el costo inmediato. ¿Es correcto? Cuando la persona dice sí exactamente, algo cambia. Siente que fue escuchada. Sus defensas bajan. Y solo entonces ofreces tu perspectiva. Solo entonces. Y nota el lenguaje. No es, pero aquí está por qué estás equivocado. Es, dado eso, aquí hay algo que podríamos considerar. Mantienes la validación mientras introduces tu punto. La segunda herramienta, El etiquetado emocional. Esto viene de técnicas de negociación de rehenes, pero funciona en cualquier contexto. Nombras la emoción que percibes en el otro. Parece que esto te genera frustración. Suena como que hay preocupación sobre cómo esto afecta a tu equipo. ¿por qué funciona? Porque las emociones no nombradas controlan la conversación desde las sombras. Cuando las nombras, pierden poder. La persona se siente vista. Sí, estoy frustrado. Y esa frustración deja de ser un motor invisible que distorsiona todo. Además, frecuentemente la persona se corrige. No es exactamente frustración, es más bien preocupación por... Y ahí te acaba de dar información valiosa. ¿Y la tercera? Conceder el punto fuerte. Antes de diferir, encuentra algo genuinamente válido en la posición del otro y reconócelo explícitamente. No algo trivial, algo real.
aunque no esté de acuerdo con su conclusión? Especialmente entonces. Tienes razón en que el timing es un riesgo real antes de explicar por qué crees que vale la pena tomarlo. Tu punto sobre los recursos es válido antes de proponer cómo conseguirlos. No estás siendo falso, casi siempre hay algo legítimo en la otra posición. Reconocerlo muestra que no estás en modo combate. Spotify intentó algo así con la crisis de Joe Rogan y Neil Young, ¿no? Es un ejemplo interesante de intento parcial. Daniel Ek trató de validar a ambos lados. Valoramos a Joe Rogan y también entendemos las preocupaciones sobre desinformación, pero fue tibio en ambas direcciones. Los defensores de Rogan sintieron que lo estaba abandonando. Los críticos sintieron que no estaba tomando acción real. Intentó no desarmar a nadie y terminó sin desarmar a nadie. Exacto. Desarmar requiere compromiso genuino. No puedes validar a medias. Tienes que elegir a quién necesitas desarmar prioritariamente y hacerlo con convicción, sabiendo que otros pueden endurecerse temporalmente. Eck quiso el beneficio de validar sin el costo de elegir y terminó pagando ambos costos sin recibir ningún beneficio. Que la resistencia es información, no obstáculo. Cada vez que alguien se resiste, te está diciendo qué necesita para abrirse. Puede ser seguridad, respeto, control o simplemente sentirse escuchado. El líder que aprende a leer estas señales y responder a ellas, en lugar de simplemente empujar más fuerte, tiene una ventaja enorme. La paradoja del control. Exacto. Cuando sueltas la necesidad de ganar el argumento, frecuentemente ganas la influencia. Cuando dejas de empujar, la resistencia se disuelve. Cuando validas antes de redirigir, la gente está dispuesta a escuchar. Es contraintuitivo, pero consistente. ¿Preguntas de reflexión para la audiencia? 3 preguntas. Primera, cuando alguien se resiste a tu idea, tu primer instinto es empujar más fuerte o intentar entender qué protege. Sé honesto. Segunda, ¿cuántas veces has ganado un argumento solo para perder la relación o la cooperación que necesitabas después? Y tercera, ¿puedes recordar una vez que alguien te desarmó a ti? ¿Qué hicieron exactamente que bajó tus defensas? ¿Y el llamado a acción? La próxima vez que enfrentes resistencia en una reunión, una negociación, una conversación difícil con un colega o incluso en casa, antes de contraargumentar, di estas 7 palabras: ayúdame a entender mejor tu perspectiva. Y luego escucha, genuinamente, no preparando tu respuesta, sino tratando de entender. Notarás cómo la temperatura de la conversación baja inmediatamente. Ese es el primer paso para desarmar. Excelente. Gracias, Sebastián, y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Mientras tanto, recuerden, la fuerza genera resistencia, la comprensión la disuelve.